Gracias. Gracias a todos. Gracias, David, por invitarme nuevamente a compartir con ustedes. Tiene ya bastante tiempo que no nos vemos, pero les mando un fuerte abrazo, un saludo y pues gracias a Dios que pues él, como decía la hermana Oralia, él nos ha sostenido hasta ahora y justo pues lo que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver mucho con lo que ustedes han estado comentando en sus acciones de gracias, también en sus peticiones de oración, en la oración ahorita de la hermana Rosa, tiene que ver con el propósito que Dios tiene, con las pruebas que Él nos manda a nosotros y vamos a estudiar pues precisamente la carta de Santiago. El día de hoy vamos a estudiar del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Entonces voy a leerlo para entrar en contexto. La palabra de Dios dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar rápidamente. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra que tú nos das esta tarde, Señor. Particularmente yo quiero darte gracias por el espíritu que tú has puesto en nosotros, que nos permite, pues, a través de los diversos dones, Señor, edificar a tu iglesia en amor. Yo te pido que esta tarde, Señor, tu espíritu haga eso a través de mí, que a medida que yo hable, Señor, que seas tú hablando, que sea tu espíritu, convenciendo a mis hermanos en sus corazones, Señor, de que tú eres verdadero, de que tú eres fiel, de que tú eres digno, de que tú eres amor, Señor, de que tú cumples tus promesas y de que podemos confiar en ti, Señor, a pesar de las dificultades y que no importa cuáles sean las circunstancias, que nosotros podemos descansar en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, Padre. Te quiero pedir, Señor, que tú hables a los corazones de mis hermanos y pues que me uses a mí, Señor, que no tengo nada excepto lo que tú me has dado para poder compartir el mensaje de hoy. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a empezar a comenzar a estudiar, vamos a empezar a estudiar la carta del apóstol, bueno, más bien de Santiago, y voy a, bueno, repartir el estudio de hoy en 3 puntos. El primero es una breve introducción sobre quién es Santiago. El segundo punto es un panorama general de la epístola. Digamos que vamos a ver un resumen general de toda la carta. También vamos a estudiar el pasaje del capítulo 1, del versículo 1 al 11 que acabamos de leer, y específicamente vamos a hablar de la relación que existe entre las pruebas, la paciencia y la sabiduría. Entonces, pues para comenzar, es importante que mencionemos que esta epístola de Santiago fue escrita por Jacobo, uno de los padres de la iglesia primitiva. Nosotros en español, en todos los países que hablan español, a esta carta la conocemos como Santiago, pero esto se debe a que cuando, bueno, en la Edad Media, cuando se hizo la traducción del nombre de Jacobo, en España se tradujo como Santiago y la razón es porque se le decía San Jacobo o en griego Sanctus Jacobus y eventualmente eso se convirtió en San Jacob y eso se convirtió en Santiago. Entonces, pues es como la manera en la historia en la que nosotros tenemos el nombre de Santiago. Sin embargo, se refiere a Jacobo del Nuevo Testamento. Jacobo Santiago, al final de cuentas, es lo mismo. Hay un poco de debate histórico respecto a quién es este Jacobo en particular, quién es este Santiago, pero casi todos están de acuerdo en que se trata del medio hermano de Jesús, que Mateo menciona en el capítulo 13, en el versículo 55. El pasaje dice, es cuando los vecinos de ahí de Galilea dudan acerca de que Jesús sea el Mesías y hacen la pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, pues muchas personas piensan que esta carta fue escrita justamente por este Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y bueno, hay diferentes evidencias a lo largo del Nuevo Testamento que demuestran que es así, particularmente porque ahí mismo en los Evangelios y en el libro de Hechos, pues vemos que Jacobo estuvo presente en la vida de María, incluso después de la ascensión de Cristo, y esto se redacta en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 14, cuando todos están reunidos esperando a Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Ahí dice que María está reunida con los apóstoles y con los discípulos, y con ella están los medios hermanos de Jesús. Y bueno, ahí está también este Jacobo. Y también otra evidencia es que también en la carta de Judas, pues Judas dice ser hermano de Jacobo, así que pues este Judas también es el medio hermano de Jesús y pues es el mismo que se menciona en el versículo 55 de Mateo 13, que dice sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, tanto Jacobo como Judas, estos autores del Nuevo Testamento, de la carta de Santiago y de la carta de Judas, pues son los medios hermanos de Jesús. El Evangelio de Juan también nos dice que Santiago y sus otros hermanos no creían al principio que Cristo fuera el Mesías. Ustedes recuerdan esta parte cuando María viene junto con sus hermanos y están esperándolo afuera y entonces alguien le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, y la verdad es que María y sus hermanos habían llegado pues ellos pensaban que Jesús ya estaba loco, que se había vuelto loco, que estaba desvariando, que las cosas que decía pues eran locuras. Y entonces Jesús dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y también el apóstol Juan, en el versículo 7, del 1 al 5, él dice que sus hermanos no creían en él por cuando es la fiesta de los tabernáculos. Le dicen, bueno, si tú eres el Mesías, ¿por qué no subes a Jerusalén y dejas que todos te vean, ¿no? Y Juan hace un comentario diciendo que esto lo decían porque tampoco ellos creían que Cristo fuera el Mesías, que Jesús, que su hermano fuera el Mesías. Sin embargo, también Pablo nos dice en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de Cristo y de los testigos de la resurrección de Cristo, que Santiago tuvo precisamente una aparición de Cristo resucitado, y pues este pudo haber sido el momento en el que Santiago se convirtió, o simplemente pudo haber sido una evidencia de que Santiago ya había creído que su medio hermano Jesucristo, Jesús era el Cristo, y entonces pues ahora forma parte de la iglesia, y eventualmente Santiago se convierte pues en uno de los padres de la iglesia, específicamente en Jerusalén. Y esto lo sabemos también bueno, les digo, por varias evidencias ahí que están en el Nuevo Testamento. Y otra de ellas es Pablo escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 9, cuando él reconoce a Santiago junto con Pedro y Juan como tres pilares de la iglesia, y que al final ellos fueron los tres que enviaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero hacia los gentiles. Al mismo tiempo, en el libro de Hechos, cuando Pablo regresó del primer viaje misionero con las noticias de que los gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo y estaban siendo convertidos a Cristo, pues hubo una discusión respecto a si los gentiles debían o no seguir la ley mosaica, si tenían que circuncidarse, si tenían que guardar los alimentos, etcétera, todas estas cosas que hacían los judíos. Para que pudieran ser incluidos dentro de la congregación de los nuevos cristianos, de los hijos de Dios por medio de Cristo. Y bueno, algunos estaban a favor, otros estaban en contra, y esto condujo al primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, en el 48 después de Cristo. Y bueno, precisamente Santiago es el que termina esta discusión del concilio, y está en el capítulo 15 de Hechos. Y Santiago termina con las instrucciones dirigidas a los gentiles cristianos. Entonces vamos a leerlo rápidamente en el libro de Hechos, en el versículo 15, en el capítulo 15, en el versículo 13. Lo leo rápidamente.
dice así la palabra de Dios, y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído en el día de reposo. Entonces, bueno, Santiago aquí vemos que tiene una posición muy importante en la iglesia, es junto con Pedro y con Juan uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, específicamente para los judíos cristianos, no tanto para los gentiles. Y también, pues de regreso del segundo viaje misionero, cuando Pablo sube a Jerusalén, se reúne con Santiago nuevamente para contar lo que había sucedido y Santiago le recomienda que se limpie y se purifique para subir al templo y no ofender a la nación judía. Esto está en Hechos 21. Ahora, ya entrando en materia de la epístola de Santiago, es muy probable por la carta, por lo que dice la carta, por el contenido, que se haya escrito antes de este concilio de Jerusalén y que se haya escrito poco después de la dispersión de la iglesia en Jerusalén y en la provincia de Judea, que comenzó con la persecución después del martirio de Esteban, que nosotros leemos en el capítulo 8 de Hechos. Tan solo en los primeros dos versículos de Santiago, pues vemos lo que le dice, ¿no? A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Como esto sucedió antes de la conversión de Pablo y en consecuencia de sus viajes misioneros a los gentiles, pues esta carta es también antes al concilio de Jerusalén y estaba dirigida específicamente a los judíos que se habían convertido a Cristo en los primeros años después de la resurrección y de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Y también, además de que habían empezado a ser perseguidos y tuvieron que huir a otras regiones del Mediterráneo, también si ustedes recuerdan, el libro de Hechos dice que se desató una hambre muy fuerte en la región. Entonces, pues estos primeros hermanos nuestros, cristianos, en la región de Judea, pues estaban sufriendo muchas pruebas y entonces Santiago justamente quiere escribirles a ellos para alentarlos y para mostrarles que Dios tiene un propósito con las pruebas y que sus pruebas no son desconocidas, sino que vienen precisamente de Dios y tienen un propósito muy, muy específico en sus vidas. Por esto mismo, la epístola de Santiago pues es muy distinta a las epístolas de Pablo. Las cartas de Pablo están dirigidas a una congregación mezclada de judíos y cristianos gentiles, mientras que la carta de Santiago solamente está dirigida a congregaciones judías cristianas. Y pues se cree que por eso mismo la carta de Santiago es el escrito más viejo que tenemos del Nuevo Testamento. Y pues existen algunas características en toda la carta. Algunas de ellas es que la carta es una exposición del Sermón del Monte en Mateo de Cristo, y así como el Sermón del Monte de Cristo es la explicación del verdadero propósito de la ley de Moisés en nuestro trato los unos con los otros, así también Santiago toma esos puntos que Jesucristo está exponiendo en el Sermón del Monte y los va también a explicar en su carta para que entendamos de qué manera práctica nosotros los cristianos debemos vivir la palabra de Dios en nuestro día a día con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, el uno con los otros, y tiene 20 referencias al Sermón del Monte. Algunas de ellas, voy a mencionar unas cuantas nada más, están en el capítulo 1, en el versículo 22, donde dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, haciendo referencia a la conclusión de Jesucristo, ¿no? El que oye mis palabras es semejante a un hombre que construye sobre la roca y vienen las tormentas y la inundación y la lluvia y la casa permanece. También en el capítulo 1, en el versículo 27, Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Y esto también hace alusión pues a lo que Cristo dice acerca de cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros. Y por último, también en el capítulo 2, en el versículo 8, Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y nosotros sabemos que en el Sermón del Monte, pues Cristo básicamente está resumiendo la ley de Moisés para decir que los mandamientos se resumen a estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente ese es tal cual el propósito de toda la carta de Santiago. También la carta está muy influenciada por los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, particularmente del libro de Proverbios, y existen 40 referencias en la carta de Santiago al Antiguo Testamento, y vamos a ver algunas de ellas ahorita cuando comencemos a estudiar el pasaje. Es la carta también que más alusiones tiene a la naturaleza como una manera de explicar realidades espirituales en la vida diaria de nosotros los seres humanos. Algunas de ellas son barcos que se navegan con un timón, fuegos que incendian un bosque, hombres mirándose frente al espejo, olas del mar sacudidas por el viento, las riquezas materiales como flores que se marchitan, etc. Y hay 30 alusiones a la naturaleza, para ser exactos. El tema principal, pues es el mismo que el Sermón del Monte y del libro de Proverbios, una vida de fe en sujeción a Dios y cómo debemos actuar para poder agradarlo a Él, y que la fe y nuestra manera de vivir van de la mano y pues obedecemos a Dios porque creemos en Él, esa es nuestra fe, y en consecuencia nosotros vivimos de una manera que a Él le agrada porque creemos que Él dice la verdad acerca de cómo hemos de vivir. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Y un dato muy, muy interesante acerca de la carta de Santiago es que como Santiago habla mucho acerca de las obras como una evidencia de la fe que nosotros tenemos en Cristo, pues para Martín Lutero en la Reforma protestante hace 500 años, pues le causaba un conflicto justamente porque la iglesia en esos días, como ustedes saben, pues había pensado que la salvación era únicamente por obras, que no era por fe. Entonces la gente tenía esta idea, que hasta la fecha aquí en México muchas personas tienen esta idea, de que cuando nosotros muramos y vayamos delante de Dios, Él va a pesar nuestras buenas obras y nuestras malas obras, y las que pesen más, pues son las que van a determinar si vamos a ir al cielo o al infierno, lo cual es una herejía completamente, porque está olvidándose de lo que Cristo hizo por nosotros y de cómo la salvación es únicamente por fe en lo que Cristo hizo por nosotros al morir por nuestros pecados y al resucitar al tercer día y al ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios. Entonces Lutero pues tenía esta duda respecto a si debía de incluir esta carta o no, y pues no es una carta que le agrade mucho a Lutero, pero pues gracias a Dios, el Lutero la dejó ahí en la Biblia porque se dio cuenta de que tenía también valor para nosotros, y pues tristemente esa fue una de las metidas de pata que Lutero tuvo durante la Reforma Protestante, porque bueno, no todos los hombres no somos perfectos y Lutero también cometió algunos errores y ese fue uno de ellos, y en la historia lo recordamos muy así. Eso fue, ese fue un poquito el resumen de la carta, pero ahora vamos a comenzar a estudiar tal cual el pasaje que tenemos frente a nosotros el día de hoy, y pues que Dios nos dé sabiduría. Esta carta es muy dura porque habla sobre el comportamiento que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que llevar en nuestra vida. Y muchas personas consideran que es una carta difícil, pues porque nos dice, nos habla duramente, ¿no? O sea, incluso aquí, pues ya leímos, ¿no? En el versículo 6, como dice que si una persona duda en pedirle sabiduría a Dios, pues es inconstante, ¿no? Y Santiago utiliza mucho estas frases duras, pero al final de cuentas tienen el objetivo de hacernos recapacitar y de pensar en lo que Dios tiene que decirnos, y que eso pruebe nuestra fe de si realmente creemos en Dios, y en consecuencia vivir de una manera que le agrade a Dios. Esta es la palabra de Dios.
está en la Biblia por un motivo, entonces pues vamos a estudiarla y vamos a leer los primeros 4 versículos. Entonces, nuevamente la Biblia dice, Santiago, siervo de Jesús y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, años, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Mencioné anteriormente, pues esta carta está dirigida a los judíos cristianos que habían que salir de Jerusalén y de Judea por la persecución, por el hambre que se habían desatado. Estoy seguro que pues nuestros queridos hermanos venezolanos que están aquí con nosotros pueden entender el tipo de prueba a la que se enfrentaron también estos hermanos en el primer siglo. Me parece que se... Ahí, ahí está. Creo que es el internet de Conrado. Sí, se cayó la conexión. A ver, ahorita. Pero está conectado. Esperemos un momentito. A ver, sí. Parece que se cayó la conexión, ¿no? Si Hola, continúas, ¿me escucha? adelante. Adelante, adelante. Parece que cayó tu conexión ahí. Gracias, Miguel. Sí, me sacó, no sé por qué. Adelante, adelante. Pero bueno, ojalá ya quité como el internet también de otras cosas para que ya no me vaya a quitar, pero dice que mi internet es inestable, no sé por qué. Ahí me escuchan, ¿verdad? Pues hay diferentes pruebas a las que estos hermanos judíos se enfrentaron, como el hambre, incertidumbre, donar sus trabajos, sus propiedades, posesiones, lanzarse al vacío sin tener la certeza de qué es lo que va a suceder. Y este es el tipo de pruebas de las que está hablando Santiago. Pero esta carta está en la palabra de Dios. Está, y también enfrentamos como son enfermedad, desempleo, catástrofes naturales, epidemias, seres queridos. No, parece que su conexión está inestable. Está mal. Allá regresó. No sé si esté lloviendo por allá, no sé. A ver. ¿Sí? ¿O será que hay que ponerlo en datos, Miguel? A lo mejor está Mm, con el Wi-Fi. Yo lo tengo en datos y está bien. Pensé que era yo. No, es de allá, es de él. Ahorita que lo cheque. Aquí ya estoy. No me vuelva a sacar. Les digo que ya quité como algunos, algunos aparatos conectados, entonces ojalá ya no me saque. Pero bueno, eh, les decía, o sea, también hay otros tipos de pruebas, como son enfermedades, desempleo, catástrofes naturales, epidemias, muertes de seres queridos, relaciones difíciles con otros seres queridos, nuestra propia lucha contra el pecado, adicciones, y ambas son pruebas a las que todos los seres humanos nos enfrentamos. Y además, como hijos de Dios, pues también a veces nos enfrentamos a la persecución y al rechazo por causa del Evangelio. Y pues esta es una prueba a la que también se enfrentaban nuestros hermanos los cristianos a los dirigidos esta carta. Sin embargo, fíjense cómo Santiago dice que nosotros tenemos que gozarnos
en medio de las pruebas, y no solo en una prueba, sino en diversas pruebas. Nuestra mentalidad humana no piensa que pueda haber gozo en medio del sufrimiento. Mi ser querido acaba de morir. Siento una profunda tristeza. No siento gozo. Acabo de abandonar mi país. Siento una profunda angustia. No siento gozo. Y esto es lo que el mundo siente cuando hay pruebas. Y también nosotros como creyentes somos tentados a sentir lo mismo, una profunda falta de esperanza. Y por supuesto, nada gozo. Y las pruebas de la vida, pues nos recuerdan lo dura que es la vida y estoy en medio de una prueba. Esa es la mentalidad que el mundo tiene y a la cual nosotros los cristianos también nos enfrentamos de vez en cuando somos tentados. Pero Santiago dice que tenemos que gozarnos porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que está siendo probado en nuestra vida es nuestra fe. Pero ¿cuál es nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros creemos como hijos de Dios, como cristianos, que tiene que llevarnos a gozarnos en medio de la prueba que el resto del mundo no tiene? Y bueno, el autor de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por fe nosotros entendemos que Dios creó el universo y todas las cosas. Entonces nuestra fe como cristianos, no solamente en medio de las pruebas, sino en toda nuestra vida, comienza con la realidad de que Dios existe y de que Dios creó todo lo que existe. Él me creó a mí y Él es soberano sobre todas las cosas. Nada escapa a su control. Y si nada escapa a su control, entonces esta prueba o esta diversidad de pruebas que yo estoy teniendo el día de hoy tampoco escapan su control. Y como dice Job en el capítulo 2, en el versículo 10, ¿aceptaremos de Dios el bien y no el mal? Entonces tenemos que reconocer que la Biblia enseña que lo bueno y lo malo vienen de Dios y las pruebas vienen de Dios y tienen un propósito en nuestra vida que llevar a probar justamente nuestra fe. Nuestra fe es mucho más grande que solamente creer en Dios. Santiago mismo dice en el capítulo 2 que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces nuestra fe tiene que incluir algo más, además de creer en Dios, de que Dios creó el universo y de que Dios está en control de todas las cosas. Los demonios también creen esas cosas. ¿Qué es entonces en nuestra fe como hijos de Dios, que es diferente a lo que el mundo cree, que puede ayudarnos a gozarnos en medio de la diversidad de pruebas? Bueno, pues Santiago también dice ahí en el versículo 18, si quieren leerlo en el capítulo 1, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos premisas de sus criaturas. Por la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Pues es Cristo, es el Evangelio, son las buenas nuevas, es el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra fe como cristianos, esa es nuestra fe como hijos de Dios, que tenemos un mediador, que tenemos a alguien que intercede por nosotros en los cielos, que tenemos a alguien que murió por nuestros pecados. Entonces, la barrera que existía entre Dios y nosotros ha sido removida por la sangre de Cristo. Y como Dios está 100% a favor de su Hijo, también Él está 100% a favor de nosotros, porque la sangre de Cristo nos cubre, ha limpiado nuestros pecados, ha perdonado nuestras faltas y entonces nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo donde está Dios para que nosotros podamos ir a Él en medio de las pruebas. Y no solamente es el perdón de nuestros pecados, sino también es la resurrección de Cristo de los muertos. Nuestra esperanza está por encima de lo que el mundo enseña, porque nadie resucita. Los muertos no resucitan. Sin embargo, Cristo resucitó. Y si nosotros creemos que Cristo resucitó, entonces nosotros sabemos que ni siquiera la muerte, que es la prueba más grande a todos nosotros nos vamos a enfrentar un día, tiene el poder de separarnos de Dios. El Apocalipsis dice que Cristo va a enjuagar todas nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor, porque Él está sentado a la diestra del Padre y porque Él está sobre todas las cosas y porque Él intercede por nosotros. Y nuestra fe está en Él, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces,
Si se dan cuenta, Santiago tiene toda la razón en decir que nosotros podemos gozarnos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque ninguna prueba nunca va a estar por encima de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Vean lo que dice tan solo unas páginas atrás, ahí en Santiago, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De pronto toda esa tristeza, toda esa angustia que cada uno de nosotros experimentamos en medio de la prueba, desesperanza, dolor que acompaña estas pruebas, es transformada por la realidad de que Cristo ha vencido. Esa es nuestra fe y es lo que Dios está probando. La prueba no desaparece, pero sí dice Santiago que en medio de la prueba, cualquiera de las circunstancias, yo puedo saber que Dios ha hecho a mi favor. Las pruebas tienen el propósito de probar, valga la redundancia, nuestra fe, de examinar si lo que nosotros creemos no solamente es por nuestra palabra, sino también por lo que nosotros hacemos, es decir, de hecho. Recuerden lo que ya les comenté al principio, ¿no? Es este pasaje de finalizar el Sermón del Monte donde dice: el hombre que escucha mis palabras hace semejante a un hombre que construyó sobre la roca. Vinieron pruebas, inundaciones, vinieron desastres naturales, vinieron todas estas calamidades que vienen a la vida de todos nosotros como seres humanos, pero la casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca que es Cristo. Pero el hombre que escucha mis palabras y no las hace es semejante al hombre que construyó su casa sobre la arena, y también vinieron pruebas de diferente tipo, vinieron las inundaciones, vino la lluvia, vinieron las catástrofes naturales, y la Biblia dice ahí en Mateo capítulo 7 que la casa se derrumbó y su ruina fue grande. Entonces, cristianos o no cristianos, las pruebas van a venir a nuestra vida, pero nuestra firmeza en medio de ellas depende de qué tan firmes estamos en nuestra fe en Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Y para que este punto quede más claro, quiero que lo veamos desde la perspectiva de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es digno de toda adoración y de toda alabanza porque no hay nadie como Él. Él está muy, pero muy por encima de todo lo que existe, y nosotros sabemos que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que aún más Dios dio a su único Hijo por nosotros para que nosotros creamos en Él. Es decir, Dios nos ha dado la razón más grande para que creamos en Él y en su fidelidad y en la veracidad de sus palabras. Es como una persona, bueno, es Dios más bien, que viene y nos da la promesa: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Entonces, cuando viene la prueba, nosotros tenemos que recordar esa promesa de Dios. Y si nosotros sabemos que Dios es fiel y que dice la verdad, automáticamente nuestra fe tendría que ir directamente a decir: aunque yo esté viviendo esta prueba, Dios dijo que está conmigo. Y como Dios es fiel, Dios va a cumplir su promesa y yo puedo estar firme en medio de la prueba. La otra opción que nosotros tenemos es no creerle a Dios y decir: Dios no está diciendo la verdad, Dios no es fiel, entonces yo voy a afanarme o voy a angustiarme o voy a entristecerme o voy a buscar una respuesta en la psicología o voy a buscar una respuesta en la brujería o voy a buscar una respuesta en otras cosas, pero no voy a buscar la respuesta a este problema que yo tengo en Dios, porque Dios no es fiel y Dios no dice la verdad. Y hermanos, eso es decir que Dios es un mentiroso. Y entonces no estamos creyendo en Dios. Y entonces decimos que Dios no es digno de nuestra alabanza. Y entonces, pues eso no le agrada a Dios. Porque Dios sí nos ha dado toda la evidencia en nuestra vida para ver que Él es fiel
y que Él es digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración, entonces, hermanos, en resumen, cuando vienen las pruebas que vienen de Dios, Dios quiere ver si realmente nosotros creemos en Él a pesar de las pruebas, o si solo decimos creer en Él, pero a la hora de la hora, como decimos aquí en México, no creemos en Él y vamos y buscamos lo que la Biblia llama ídolos, todo aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra esperanza y que no es Dios. En otras palabras, pues Santiago está diciendo que debemos gozarnos en las pruebas porque la manera en la que nosotros respondemos a estas muestra que Dios es digno de toda nuestra confianza y por lo tanto de toda nuestra esperanza y de toda nuestra alabanza. Y la prueba aumenta nuestra fe al ver cómo en medio de la prueba Dios sí nos sostiene aún en medio de la tormenta. Y aunque hay tristeza y hay angustia, también hay gozo y hay paz. Y esta es una mezcla muy interesante que todos nosotros seguramente hemos experimentado, ¿no? Estamos tristes por la prueba, estamos angustiados por la prueba, oramos a Dios, depositamos la prueba delante de Él y a pesar de que hay tristeza también experimentamos gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no conoce y que solamente Dios puede poner en nosotros porque estamos diciéndole que Él es digno de toda nuestra alabanza. Santiago dice que una vez que nosotros alcanzamos este gozo en medio de la prueba, también somos más pacientes, somos más fuertes, somos más íntegros, somos más libres de las ataduras de este mundo, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, obedecemos a Dios no por obligación, sino por convicción, porque hemos probado la presencia del Señor en nuestras vidas. Y en la naturaleza hay muchísimos ejemplos de que Dios diseñó la vida de esta manera, de que las pruebas tengan el propósito de fortalecernos. Los músculos que están sometidos al estrés del ejercicio se hacen más fuertes, los árboles que se someten a las tormentas generan raíces más profundas y los metales que son sometidos al fuego y al martillo se hacen más puros y más fuertes. Y de la misma forma sucede con las pruebas que llegan a nuestra vida. Las pruebas que Dios nos manda tienen el propósito de fortalecernos solo si respondemos con obediencia, fe y gozo, que es lo que Santiago está diciendo aquí. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del pasaje, ¿no? Entonces, vamos a leerlo en el versículo 5 hasta el versículo 11. Bueno, hasta el versículo 7, del 5 al 7. Dice, al 8, perdón. Del versículo 5 al 8, 5 al 8, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, todo esto que yo les acabo de decir, de los primeros versículos y de las pruebas, pues suena muy bien en teoría, pero a la hora de la práctica nosotros necesitamos algo más en nuestras vidas y Santiago dice que eso es sabiduría. Y eso es verdad. La mayoría de las veces, y no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa en las pruebas, que yo no sé cómo reaccionar ante las pruebas de la vida. No sabemos cómo manejar este barco en medio de una tormenta. Y Santiago dice que si ese es nuestro caso, entonces nosotros tenemos una falta de sabiduría, pero que hay alguien que puede darnos esa sabiduría y es Dios mismo. Todos la necesitamos. Todos necesitamos pedirle a Dios sabiduría con fe y aquí el pasaje dice que Él la va a dar con abundancia. Acuérdense del joven Salomón, de cómo cuando él recibió el reino, Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y Salomón dijo, Señor, dame sabiduría, porque yo no sé cómo gobernar a todo este pueblo tan numeroso que tú me has dado. Y a Dios le agrada tanto la petición de Salomón, que lo hace el hombre más sabio sobre la tierra. Y entonces nosotros, igual que Salomón, también podemos venir delante de Dios, humillarnos y decirle, Dios, estoy atravesando esta prueba que tú mismo me has traído. Padre, por favor, dame sabiduría, porque yo en mis propias fuerzas y en mi propio entendimiento no sé cómo resolverlo. Y la Biblia dice que Dios nos la va a dar. ¿Por qué? Porque esta petición de sabiduría
también viene acompañada de fe de que Dios es completamente digno de confianza, de que sus promesas son verdaderas y por lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Si yo creo que Dios es quien dice ser y que Él ha enviado esta prueba, lógicamente Él conoce la manera en la que debo de actuar en esta prueba y lo más obvio de hacer es preguntarle, Dios, tú trajiste esta prueba, dime cómo puedo salir adelante. Hermanos, muchas veces no va a ser la respuesta así. Nosotros queremos, pero al final recuerden que Dios está haciéndonos más conforme a su imagen y está haciendo que crezcamos en el conocimiento de quién es Él. Y aunque la prueba no se resuelva, nosotros ya aprendimos algo acerca de Dios, crecimos en paciencia, crecimos en gozo y también crecimos en sabiduría. Yo tengo la opción de que yo creo que yo saber cómo resolver la prueba, esto es orgullo, y de que no necesito a Dios para vencer esa prueba. O yo tengo la opción que Santiago dice de reconocer que necesito la ayuda de Dios, es decir, soy humilde y le pido que me dé sabiduría para vencer la prueba. Y esto es justamente lo que Santiago dice más adelante en el capítulo 2, en los versículos 3 al 18. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras y mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago está diciendo que hay dos tipos de sabiduría, una que no lo es y otra que sí lo es. La que no lo es orgullo disfrazado de sabiduría y la que sí lo es sabiduría cobijada de fe. Una es terrenal y la otra viene de lo alto. Y esa que viene de lo alto es la que nosotros tenemos que pedir y es la que recibimos de Dios si la pedimos con fe, creyendo que Dios es digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra adoración. Ahora, quizá alguno de ustedes podrá preguntarse, y bueno, ¿y qué es la sabiduría? Y bueno, como yo les dije, recuerden que Santiago hace referencia también al libro de Proverbios, y el libro de Proverbios es donde nosotros vamos a saber lo que es la sabiduría. Entonces, acompáñenme al capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bueno, ok, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero ¿qué es el temor del Señor? Bueno, pues Proverbios también nos dice qué es el temor del Señor y nos lo dice en el capítulo 8, en el versículo 13. Entonces vamos a leer. Dice así, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, el temor del Señor es aborrecer el mal. O en otras palabras, la sabiduría es aborrecer el mal y no solo aborrecer el mal, sino amar el bien. Y sabemos que el bien solamente puede venir de Dios. Yo los exhorto, hermanos, y los animo a que ustedes estudien el libro de Proverbios, particularmente lean y mediten en el capítulo 2, porque ahí es donde habla mucho acerca de lo que es la sabiduría y de cómo podemos también ponerla en práctica, como nos está enseñando Santiago en su carta. De modo que la sabiduría, al final de cuentas, es amar a Dios, obedecerlo, creerle, sujetarnos a Él, adorarlo y esperar en Él. Dios es digno de toda nuestra confianza. Él nos dio a Cristo por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Entonces, sabiduría es actuar con base a lo que Dios dice que es lo que tenemos que hacer. Y vean, bueno, rápidamente voy a leer, igual si quieren también ahí subrayarlo, el Salmo 111, en el versículo 10, que es el último versículo del Salmo, dice,
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo repite, lo mismo que dice Proverbios en el capítulo 1. Buen entendimiento o sabiduría, con otras palabras, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Sabiduría tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces somos sabios cuando hacemos lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, al amarlo a Él y al amar también a nuestro prójimo. Si nosotros seguimos dudando de la bondad de Dios para con nosotros, entonces nuestra fe es débil y tal como dice Santiago, seremos como la ola del mar que es impulsada por el viento, echada de una parte a otra, y Dios quiere toda nuestra confianza. No puede ser una parte confío en Dios y otra en mi propia sabiduría. No puede ser una parte confío en Dios y otra en la sabiduría de los hombres. Y tampoco puede ser que yo confío en Dios en una parte y por otra parte confío en las riquezas, que es, ya para terminar, lo último que dice Santiago aquí en el pasaje que estamos estudiando hoy. Entonces vamos a leer los últimos versículos del 9 al 11 que dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, por el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Podrá sorprendernos que Santiago de pronto salte de la sabiduría a las riquezas, pero esta es la confianza que todos nosotros tenemos en el dinero. Esta confianza de nosotros los seres humanos en el dinero es tan grande que ni siquiera podemos verla. Mediten en sus palabras, mediten en sus pensamientos, mediten en las veces en las que, por ejemplo, alguien de sus familiares se ha enfermado o en el desempleo, etcétera. ¿Cómo ustedes piensan? Si yo tuviera dinero, esta prueba no estaría sucediendo, ¿no? Entonces, Santiago nos está recordando en este momento que nosotros no podemos pensar de esa manera, que nosotros no podemos pensar, por un lado, que Dios es nuestra fortaleza y por otro lado es el dinero. Sí, el dinero viene de Dios y tiene o sea, podemos hacer algunas cosas con el dinero, pero nuestra confianza no es el dinero, nuestra confianza es el Dios del dinero, que es el Dios creador de todas las cosas y que Él ha decidido darnos la cantidad que Él ha decidido darnos, y como orábamos al principio, Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas y nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tampoco nosotros podemos creer que el dinero puede solucionar todos nuestros problemas, porque al final de cuentas eso es idolatría, y eso es decirle a Dios en la cara que Él no es digno de nuestra confianza, que nosotros vamos a confiar en nuestro dinero. Pero recuerden lo que el Señor Jesús dice, que de qué le sirve a un hombre ganar al mundo y perder su alma, y es justamente lo que Santiago repite aquí en el versículo 11. Para terminar, hermanos, pues este pasaje nos enseña que el divino poder de Dios, como dice Pedro, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad agradable a Él. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y para hallar gracia para la ayuda oportuna en las pruebas que todos nosotros enfrentamos todos los días. Y Santiago dice que estas pruebas tienen el propósito de aumentar nuestra fe y nuestra adoración a Dios, que es digno de toda nuestra alabanza. Si esta tarde alguno de ustedes, hermanos, se ha dado cuenta de que no ha depositado toda su confianza en Dios y de que a veces nos sentimos sacudidos por el viento, la carta de Santiago tiene el propósito de recordarnos la obra de Cristo, la palabra de verdad que hemos recibido. Cristo murió por tus pecados y Cristo resucitó al tercer día para darnos esperanza. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra inestabilidad y de confiar en cosas que no son Dios. Pedirle perdón a Él, reconciliarnos con Él esta tarde y pedirle esa sabiduría que Él da sin reproche. Pedirla con fe en lo que Cristo ha hecho, y Dios, que da abundantemente, nos seguirá dando la sabiduría y la paciencia para que nosotros podamos seguir perseverando en conocerlo solo a Él y esperar solo en Él. Vamos a terminar con una oración conforme a lo que Pablo ora para los colosenses en la carta a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Señor, te doy muchas gracias esta tarde por tu palabra. Te doy gracias que tú nos recuerdas, que tú eres el que envías todas las pruebas a nuestra vida. Señor, nosotros creemos que tú tienes control de nuestra vida, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza,
que todos los días de nuestra vida tú los has contado y por lo mismo tú sabes, Señor, lo que sucederá el día de mañana. Señor, yo te pido que si alguno de mis hermanos está atravesando una prueba el día de hoy, que tú les des sabiduría, Señor, para que ellos puedan enfrentar esta prueba con fe, sabiendo que Cristo ya murió por sus pecados y resucitó al tercer día, Señor, y que ellos tienen esta palabra digna de toda confianza, Señor, que es tu palabra, que es la Biblia, y que ellos pueden refugiarse en ella, Señor, para seguir perseverando en medio de las pruebas, Padre. Y así como Pablo ora también por los colosenses, Señor, yo quiero pedir que tú nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de quién eres tú, para que seamos fortalecidos con tu poder, conforme a la potencia de tu gloria, con la cual tú resucitaste a Cristo, para que nosotros podamos ser pacientes y perseverantes, con gozo, dándote gracias, porque nos has hecho aptos para participar en esta herencia de los santos en luz, que es Cristo en la resurrección, Señor, y la vida eterna. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.